Buenas noches, amigos. Nos encontramos ya en estudios con Ana Pillay, ex concejal de Portoviejo y militante del Partido Unidad Popular Listas 2. Buenas noches, Anita Pillay. Bienvenida a nuestro espacio. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Anita, 23 años de trayectoria política. Cuéntenos cómo es que empezó esa pasión por incursionar en este medio. Bueno, yo creo que el ser humano se forma de acuerdo al ambiente y al medio en el que crece, en el que vive definitivamente. Las necesidades, el venir de un hogar realmente muy pobre, con unas dificultades muy grandes desde el punto de vista económico, de ingresos, para poder estudiar incluso, eso le hace a que uno tome conciencia de lo que está pasando en el país. Y en el colegio básicamente me enrolé en las filas del movimiento estudiantil secundario, fui presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, también fui militante y dirigente a nivel provincial y nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, me vinculé a organizaciones sociales desde los 17 años y para mí eso realmente fue una cosa muy importante. En ese camino conocí a personas que fueron las que me dieron ese impulso para poder estar allí, como Evita Coral, Ricardo Dávalos, que es de aquí de la ciudad de Manta, gente que fueron en mi vida, digamos, y siguen siendo elementos, personas muy importantes porque fueron los que me dieron esa oportunidad de estar en la actividad política. Desde sus inicios hasta la actualidad, ¿qué cambios cree usted que ha venido desarrollando tanto como persona como profesional? Bueno, yo creo que en lo que es a nivel humano, a nivel personal, uno experimenta muchos cambios a lo largo de la vida. Por supuesto, adquiere madurez, adquiere conocimientos y eso hay que tratar de administrarlo de tal forma que nos hagan ser más sencillos cada vez. En el aspecto político, profesional también, hemos avanzado, he sido concejal de Portoviejo, pero más allá de haber tenido una dignidad de elección popular, para mí siempre lo primero va a ser, y ese es el título que yo me pongo de todos lados donde voy, dirigente popular. Yo he sido dirigente del Frente Popular de Manabí, he sido presidenta del Frente Patriótico en Defensa del Pueblo, he participado en diversas acciones en defensa de esta provincia, de cada uno de sus cantones, y creo que ese es el título más importante que una persona, en este caso, que dedica su vida a la organización puede tener. Economista, ¿cómo define su posición política? Bueno, yo soy una mujer eminentemente humanista, por tanto soy una mujer de izquierda. Pero no cualquier izquierda, porque ahora todo el mundo, mucha gente dice llamarse de izquierda, ¿no? Pero yo soy de esa izquierda revolucionaria, de esa izquierda en la que no solo cree, sino que actúa y no solo tiene un discurso, sino que en la práctica tratamos de llevar adelante nuestros principios. ¿Qué concepto tiene usted del gobierno actual? Mire, yo creo que este es un gobierno que definitivamente está marcado por la demagogia. No se puede negar que ha habido cierta inversión, por ejemplo, en el tema de carreteras, que es lo que el gobierno a veces procura resaltar, pero esa inversión en carreteras a mediano y largo plazo realmente no es suficiente para un país como el nuestro, que además de eso ha tenido la suerte este gobierno de Rafael Correa de haber administrado más de 280.000 millones de dólares durante aproximadamente 10 años. Él ha sido el único presidente que ha tenido el Ecuador en estos 10 años. Es decir, que ha habido cierta estabilidad política, pero esa estabilidad política la ha administrado con imposiciones, con persecución, pretendiendo imponer el miedo en los ecuatorianos. Y no solo eso, sino que en el plano económico ha tenido una administración fatal que ha conllevado a una crisis terrible. Nadie se explica que habiendo tenido, este ha sido el gobierno que mayor cantidad de dinero ha manejado, administrado en la historia de este país. Ningún otro gobierno administró 280.000 millones de dólares. Pero la gran pregunta es,
¿Por qué con tanto dinero no se invirtió en empleo, no se invirtió en producción? Y hoy estamos, los resultados de la crisis que está viviendo el país, una crisis económica terrible, no son a consecuencia solamente del último terremoto que vivimos, para el caso de los manavitas, o de la baja del petróleo que teníamos antes del terremoto. No, es consecuencia de una pésima administración de nuestros recursos económicos, financieros, naturales, y que definitivamente este es un gobierno pues que ha llevado al fracaso económico y de todo punto de vista a nuestro país. Con estos antecedentes, ¿cómo ve usted el futuro del país? Mire, yo pese a todo esto, pese a lo negativo, pese a que el Ecuador en estos 10 años tiene la mayor deuda externa de la historia, yo creo en un país que puede cambiar. Yo creo en el futuro, yo creo que es posible que Ecuador salga adelante, pero por supuesto esto no es solo un problema de lirismo, sino que en la práctica, con unidad, los ecuatorianos es la única forma que tenemos de salir adelante. Yo creo que no hay que perder, insisto, esa capacidad de esperanza, de optimismo que siempre hemos tenido los ecuatorianos, que nos ha caracterizado, y estoy segura que en el 2017 el pueblo lo va a refrendar así en las urnas, cambiando ya de este gobierno que nos ha llevado al fracaso económico. Muy bien, economista, es momento de irnos a una pausa, pero no se despegue de nuestra programación porque ya volvemos con más. Seguimos con más, gracias por seguirnos acompañando. Estamos, economista, ¿es verdad que la UNE manejaba la educación antes del gobierno de Rafael Correa? Bueno, la UNE es el sindicato más grande que tiene el Ecuador e incluso en América Latina es uno de los sindicatos más grandes. Una organización a la que en particular yo respeto mucho porque con los maestros he convivido mucho tiempo. Gran parte de mi vida, de la lucha estudiantil y luego de toda esta etapa que nos ha tocado vivir e incluso continuamos en la actualidad, ha sido desde el Frente Popular, organización de la cual es parte la UNE. Pero yo en ninguno de estos años, 23 años que llevo de trayectoria política y de vinculación con los maestros, he conocido que algún ministro de Educación sea de la UNE. Hasta ahora no he escuchado eso. En ningún gobierno de los que ha pasado. Por tanto, quienes manejan ese discurso de que la UNE es un gremio que ha administrado la educación, son aquellos que pretenden eludir sus responsabilidades, porque quienes gobiernan un país, quienes administran el Estado, son los que tienen a su vez la responsabilidad en los ministerios. Fíjese usted, ¿qué se le puede endilgar a un sindicato cuando lo único que hace ese sindicato es luchar por sus derechos, luchar por sus agremiados, tratar de que tengan mejores condiciones de trabajo? Yo he visto que la lucha de los maestros ha sido esa. Yo no tengo el honor de ser una maestra, mi profesión es otra, pero evidentemente en mi familia hay maestros y yo insisto, creo que este discurso de querer, de pretender endilgarle responsabilidades al magisterio, realmente lo que esconde es esa falta de responsabilidad por parte de cada gobierno de turno que ha pasado. A los maestros, e incluso en este gobierno, se los ha sometido a políticas de persecución terribles. Hoy en día las condiciones de trabajo de un maestro realmente no son pedagógicas, no son las adecuadas. El gobierno viene hablando de que ha invertido miles de millones de dólares en la educación, tanto inicial, secundaria e incluso en las universidades. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está esa inversión? Y nos habla de que ha construido unidades del milenio. Pero las unidades del milenio, ¿cuántas han construido en este país? A duras penas 62. En 10 años, este gobierno ha construido 62 unidades del milenio. Por favor,
cuando incluso ahora en el terremoto incluso se cayó una, la de Pedernales, recién inaugurada, recién construida y sin haberla asegurado el ministro de Educación. Hay una preguntita o una inquietud más bien. ¿Quién es el responsable del desastre o de las deficiencias que pueden haber en el sistema educativo? Son aquellos que han tenido la responsabilidad de ser ministros, de ser presidentes de la República, porque de ellos dependen las decisiones. Los maestros han hecho uso de sus derechos a organizarse como cualquier otro gremio, como el gremio de los periodistas, como el gremio de los ingenieros, de los arquitectos, de los economistas. Y cuando uno se agremia en una organización, pues lo hace para defender los derechos de la colectividad y por supuesto también de sus agremiados. Ahora que se acercan las elecciones, ¿qué recomendaciones le da usted a la gente, al pueblo, que sabemos que está en manos, ¿no? La política está en manos del pueblo, las personas que vayan a ser elegidas? ¿Qué recomendaciones le da usted? Bueno, yo creo que este es el momento crucial para el Ecuador. Hemos vivido una etapa, 10 años, de una década perdida. Al revés de lo que dice Correa, que es una década ganada, esta es una década perdida. Porque realmente los resultados que tenemos de este gobierno es corrupción y una gigantesca deuda externa. Del 2007, que se posesionó este gobierno, había una deuda externa que bordeaba los 11.000 millones de dólares. A la fecha actual, al 2016, fíjese usted, esa deuda hoy día supera ya los 41.000 millones de dólares. Es decir, este gobierno ha sobreendeudado el Ecuador, nos ha hipotecado, antes estábamos hipotecados a los Estados Unidos, antes del 2017. Ahora dependemos y estamos hipotecados a los chinos y a otros organismos internacionales. El petróleo, este gobierno se lo ha vendido ya prácticamente toda la reserva de petróleo que había en el Ecuador, se lo ha vendido a los chinos. Por tanto, ¿qué le queda a los ecuatorianos? A los ecuatorianos nos queda reflexionar. Los ecuatorianos tenemos que entender que del voto que se dé en el 2017 depende también el presente y el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias. Continuar con este gobierno no va a provocar ningún beneficio para el país, al contrario, nos va a agudizar nuestra situación. Pero además, como dice el pueblo, vea, yo camino todos los días, y en esta semana he estado conversando con los comerciantes autónomos, con los pequeños comerciantes. La gente no aguanta más. Aquí no se aguantan 4 años del correísmo. Aquí se quiere un cambio urgente. Pero no solo un cambio de personas, se requiere un cambio de modelo. Porque el modelo económico con el que hoy nos están gobernando, ese modelo atrasado, ese modelo neoliberal, ese modelo del que tanto se vino hablando de boca para afuera en este gobierno. Pero ese modelo no puede seguir porque, insisto, no nos ha dado resultados. El pueblo debe buscar una opción justamente que sea lo contrario que ha sido este gobierno. Es decir, necesitamos un nuevo gobierno que invierta en el campo, que haga efectivo ese cambio de la matriz productiva que este gobierno no ha hecho y que es puro cuento, pues. Ese cambio de la matriz productiva que le dé valor agregado a los productos que salen del campo y que ahorita se pierden porque no hay ni siquiera cómo sacarlos de allá donde se siembra. Necesitamos un gobierno que invierta en generación de empleo, por tanto, un gobierno que no esté pensando ni esté solamente dependiendo de los ingresos petroleros, que por cierto, insisto, el Ecuador ya no tiene petróleo propio porque ya todo se lo vendió a la China, lo tiene hipotecado. Necesitamos un país que no dependa de los impuestos, que hoy día nos tienen asfixiados. ¿Cuáles son las medidas que tomaría usted? Mire, en lo particular yo creo que para poder salir de esta crisis en la que hoy estamos, de este hueco en el que hoy hemos caído, se requiere de que el Estado y un nuevo gobierno, insisto, invierta prioritariamente en áreas como la agricultura. En segundo lugar, que baje el gasto público, que hoy es exorbitante, que disminuya los sueldos de asambleístas, de presidentes de la República, a que ningún funcionario público gane más de $3.000, y con eso vamos a recuperar más de 600 millones de dólares. Tenemos que ir a una renegociación de la deuda externa
para que esos 2.500 millones que hoy están presupuestados, en lugar de pagarle a los acreedores, que ese dinero sirva para la reactivación de Manabí, para la recuperación de Manabí y Esmeralda, que luego del terremoto no sabemos qué va a pasar con nosotros. Hemos retrocedido entre 25 a 30 años luego del terremoto. ¿Y cuál es la ayuda que nos ha dado este gobierno frente a esto que ha pasado? Ha sido muy poca y no efectiva. Nosotros necesitamos que en el caso de Manabí y Esmeralda, el nuevo gobierno establezca una política de Estado de inversión a corto, mediano y largo plazo para que se concreten esos proyectos que tenemos en Manabí, como la refinería del Pacífico, la carretera Manta-Manaus, el aeropuerto internacional de Manta, es decir, los ofrecimientos que este gobierno del correísmo hizo, pero que definitivamente no pudo cumplir. Para finalizar la entrevista, economista, ¿qué consejo le daría usted a aquellos jóvenes que quieren empezar en el mundo de la política, que quieren incursionar en este ámbito? Bueno, que lo hagan, que no piensen que esto es malo. La política no es mala, la política es un servicio, la política, dicen algunos, es un arte. Yo creo que la política es el medio por el cual podemos llegar y llevar conciencia al pueblo. Muchas veces la gente dice, no, yo sé lo que está pasando, yo sé que hay crisis, pero una cosa es saber, otra cosa es asumir con conciencia lo que pasa y actuar. Yo le hago un llamado a los jóvenes, a todos aquellos que quieran activar en algún movimiento juvenil, en cualquier tipo de organización o incluso en algún partido político, que lo hagan pero con principios, que lo hagan dejando atrás esas mañas, esos vicios que se presentan generalmente en los partidos que han gobernado este país. Y yo creo que el Ecuador ya no puede seguir en ese modo de gobernar. Entonces la juventud es la que está llamada a participar, a actuar, a no estar viendo los toros de lejos, no solamente mirando ahora el internet, las redes sociales. Por un lado son buenas, pero por otro lado también merman la conciencia de los pueblos, porque imagínense, hasta con un juego ahora el famoso Pokémon Go, llega a enviciar tanto a un joven, a un niño, que ya parecen en determinados momentos ciertos grupos como robots. Entonces yo creo que eso no debe pasar, y para eso es necesario que los jóvenes que quieren y que están interesados pues en activar en política, que lo hagan desde ya. Insisto, no hay que tener miedo, más bien hay que decidirse para que este país realmente pueda cambiar y pueda tener líderes que sean capaces de transformar este Ecuador y nuestra provincia, que hoy tanto lo requiere. Economista, muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, amigos. Es un tema que tiene mucha tela por cortar, pero esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Con todo gusto. Eso ha sido todo por hoy, amigos televidentes. No se despeguen de nuestra programación.